Muy buenas tardes a todas las personas presentes, agradecerles por la presencia. Siempre es importante estar actualizándonos con respecto a una serie de temas tan trascendentales para nuestra vida cotidiana como es todo lo relacionado con lo informático, que como ustedes saben debe estar día con día incorporándonos a todas estas nuevas materias. Nos corresponde el día de hoy de manera bastante breve hacer un análisis sobre lo que es el análisis de los datos personales, pero a nivel del Poder Judicial, como esta institución, este poder del Estado que maneja grandes cantidades de datos sensibles, de datos personales. Vamos a tratar de diferenciar, de analizar cuál es su labor con este análisis de datos y cómo es que funciona con respecto a la ley y el reglamento que regula esta materia. La presentación, así como los dos instrumentos normativos que vamos a utilizar, van a estar a disposición de todas las personas que tengan el interés. Lo facilitamos con la persona que está en la cabina, así que una vez finalizado se le puede facilitar esta documentación. Bueno, ¿cuál es el marco normativo? ¿Cómo nos estamos regulando esa relación entre los datos de todos nosotros como ciudadanos y el Poder Judicial? Tenemos dos grandes aspectos. El primero, como ustedes bien conocen, es la Ley de Protección de las Personas frente al tratamiento de sus datos personales, una ley del año 2011, en donde se viene a regular de manera general todo lo que son los diferentes elementos de cómo se deben tramitar los datos, cómo se clasifican, cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado y un poco diferenciar cuándo estos pueden ser tratados y cuándo no. Y por otro lado, bueno, las finalidades son esas. Primero, garantizar algo muy importante, y esto lo vamos a estar repitiendo durante el día de hoy y también en la sesión de mañana, y es la libre autodeterminación informativa. ¿Qué es eso? Que todos nosotros como ciudadanos debemos tener control sobre los datos que tenemos. Eso quiere decir que nadie puede utilizarlos sin nuestro consentimiento para fines que no han sido brindados. Cuando se nos pide que demos nuestro correo electrónico con el fin de llenar un formulario de una entidad bancaria, no quiere decir que esa información, por ejemplo, con teléfono y trabajo, pueda ser vendida, transmitida a terceros sin que yo haya dado el consentimiento. No puede ser por esta razón que nosotros estemos recibiendo constantes llamadas, por ejemplo, de entidades bancarias que nos dan crédito o de tiempos compartidos. No sé si les pasa, eso es bastante molesto, pero con bastante frecuencia. Y hay que recordar que esa persona que te está llamando es porque tiene al menos un perfil crediticio de cada uno de nosotros gracias a la información que tienen probablemente sin autorización de ninguna parte. Y también muy importante defender la libertad de igualdad con respecto a ese tratamiento, lo que hablaba anteriormente el licenciado Montenegro, automatizado que se hace de todos estos datos. También tenemos, ya que estamos enfocando esta exposición en lo que es el Poder Judicial, el reglamento de actuación y aplicación de esta ley dentro del Poder Judicial. Fue emitida por la Corte Plena en el año 2014 y desde ese momento se puso en implementación. Como todo esto ha sido un proceso en donde han habido pues una serie de aciertos y desaciertos y lamentablemente la tecnología avanza más rápidamente lo que las leyes y pues los diferentes elementos de participación. El objetivo pues es definir ya dentro de la institución cómo se van a aplicar todos aquellos principios, derechos y garantías que establece la ley y cómo vamos a tratar de intermediar entre el interés público que hay de la información que se genera dentro del Poder Judicial y por otro lado cómo vamos a coordinarlo con el derecho de intimidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de nuestros propios datos personales y sensibles. ¿Dónde vamos a aplicar esta ley? Esta ley no la vamos a limitar a una sola materia, esto es bastante importante. El reglamento dice claramente que se va a hacer en todas las oficinas y en todos los despachos judiciales. Lamentablemente el tiempo que tenemos el día de hoy es bastante corto y por lo tanto no podremos ingresar a varias materias que nos interesaría porque cada una de ellas tiene características y singularidades muy interesantes. Aquí hay algunas de ellas, por ejemplo. Tenemos que dentro del Poder Judicial tenemos una base de datos en violencia doméstica de agresores.
Ahí las personas que han sido denunciadas por su pareja se guardan en unos datos que son de uso exclusivo interno del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Solo para fines del juzgado de violencia doméstica se puede utilizar. Sin embargo, ya hemos escuchado en otras oportunidades cómo esta información es sacada a la luz pública cuando hay, por ejemplo, campañas políticas. Claro, es que es muy bueno desvirtuar a mi contrincante diciendo que hace X cantidad de años su pareja le puso una denuncia de violencia doméstica. Vea que es un dato bastante sensible. En materia penal, por ejemplo, bueno, la ley, el Código Procesal Penal establece que todo el procedimiento preparatorio es privado para terceros. Nadie puede acceder a esa información. Entonces, información como qué se recaba en un allanamiento, dónde se está allanando, cuáles son las personas que se están investigando, cuál es la descripción de los hechos, también es de carácter privado. Más delicado es el tema en cuanto a penal juvenil, que todo el proceso es privado para terceros, e inclusive hay una serie de reglas, por ejemplo, de que la imagen de una persona menor de edad nunca puede ser sacada en medios de comunicación colectiva, lo que pues en algún momento inclusive se ha cuestionado que por qué no se puede así, es parte de la protección que se da. En materia laboral, cuánto gana una persona, cuáles son sus ingresos, dónde ha trabajado, esos son datos también que maneja el Poder Judicial muy importantes. En materia comercial, sin lugar a duda, todo lo que son los secretos industriales que se manejan muchas veces dentro de un proceso y que por eso no son públicos. Entonces, si ustedes se ponen a analizar cada una de las materias, va a tener ciertos elementos que son muy importantes y que serían pues definitivamente muy enriquecedor poder desglosarlos en una exposición. De hecho, ya van a ver, me parece que es un tema que da para seguir profundizando y que pues queda la inquietud para quien quiera desarrollar posteriormente una tesis, un trabajo o demás. Algunas definiciones básicas que vamos a tener, no solamente para esta exposición, sino para el día de hoy. Estas definiciones vienen de alguna manera ya conglomeradas en lo que es el reglamento y la ley que anteriormente dijimos. Primero es la autodeterminación informativa. Eso es sumamente importante, es cómo nosotros debemos tener control sobre todos los datos que damos, cómo se van a utilizar, quién los va a utilizar y de esa manera que no sean utilizados para la discriminación. Vea, por ejemplo, de manera normativa, si yo voy donde el médico de cabecera y le digo que yo soy portador del VIH, en ese caso eso es un dato sensible, un dato que solamente puede ser utilizado por el médico dentro del expediente. No puede ser utilizado por terceros porque es un dato sensible y así lo dice la ley. Otro tema importante, los datos personales, y aquí luego lo vamos a ir desglosando. Son todos aquellos que tiene una persona que me sirven para identificarme, para individualizarme. Aquellos datos, las calidades personales, mi estado civil, la cédula, dónde vivo, cuál es el nombre de mis padres, dónde y cuándo nací. Todos esos son aspectos fundamentales. ¿Dónde vivo actualmente? ¿Dónde he vivido con anterioridad? ¿Dónde laboro? ¿Cuánto gano? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Qué personas dependen económicamente de mí? Todos esos son datos personales. Ahora, los datos personales hay de diferentes características. Están los datos personales de acceso irrestricto, aquellos que cualquier persona puede acceder, tanto instituciones privadas como instituciones públicas o personas privadas. ¿Quiénes son? Bueno, mi nombre no es algo que yo pueda decir que como tal pueda ser protegido, y algunos otros que por ley se dice que son de interés público. También tenemos otros que son los datos personales, pero estos de acceso restringido. Únicamente la administración, únicamente el Estado tiene derecho a acceder a esos y lógicamente la persona interesada. Nadie más puede pedir tener acceso a los mismos. Datos sensibles, sumamente importante. Esto es tal vez medular dentro del tema que estamos tocando. Son todos aquellos que nos definen a nosotros con alguna característica particular. El origen étnico que yo tenga, la opinión política que yo tenga, si soy de un partido u otro o soy adversario de otro, las creencias religiosas, lamentablemente cada vez más importantes en nuestro país. Me contaban mis abuelos en otro lugar de que antes cédulas de identidad poner la afiliación política, e inclusive no hace muchos años, hace unos 80 años, el que tenía una cédula de identidad de tal partido era discriminado, no lo despedían de su lugar de trabajo, inclusive decía que los hacían caminar comiéndose la cédula de esa gente.
convicciones espirituales, filosóficas, información biomédica, como lo que hablaba anteriormente de la enfermedad del VIH o la orientación sexual. Véase que hace poco hubo una discusión de que decían que la caja iba a recolectar información sobre quiénes eran, cuál era la orientación sexual de cada uno. Eso es un dato completamente sensible que puede ser mal utilizado por quien lo está captando y almacenando. Entonces, eso debemos verlo como un dato sensible que tiene una protección especial dentro de la ley y el reglamento. Otro tema que ya lo vamos a tocar posteriormente es la despersonalización. Eso quiere decir que hay una serie de datos que genera el Poder Judicial que son de carácter público, que por cuestiones de seguridad deben estar al acceso de entidades y de personas, pero que debe extraérsele los datos sensibles, los datos personales restringidos para que puedan publicitarse. Ya vamos a ver un poco cómo trabaja esto. ¿Cuál es la persona interesada? Bueno, aquel que es el derechohabiente de toda esa cantidad de datos. Todos nosotros, ustedes, yo, los que tenemos los datos que queremos que nos sean protegidos y que no sean compartidos, facilitados, vendidos a otras empresas que tienen otros intereses. Aquí es muy importante, ¿cuál es la persona usuaria? Todas las personas usuarias del Poder Judicial. Y eso es no solamente las partes del proceso, sino también el ciudadano, quien tiene la obligación, responsabilidad y derecho de estar supervisando lo que hace el Poder Judicial. Pero también estudiantes, quienes para fines académicos también pueden acercarse a buscar información, estadísticas que genere el Poder Judicial, medios de comunicación colectiva. Todos ellos son pues personas usuarias de los datos personales que maneja el Poder Judicial. ¿Quiénes son los responsables de toda esta información dentro del Poder Judicial? Quienes la emiten, quienes la generan, quienes la reciben, quien la administra. El juzgado de violencia doméstica va a recibir una serie de información, la va a tramitar, la va a procesar y la va a incorporar. Él es responsable entonces en ese ámbito. En materia penal también va a ser responsable, pero el gran responsable va a ser el digesto de la jurisprudencia, quien va a ser el encargado de manejar toda esa gran cantidad de información que produce el Poder Judicial. Esto según el reglamento. Y por último tenemos el repositorio único de sentencias. Hay entonces una gran base de datos, de información del Poder Judicial, en donde ya una vez despersonalizada todas las resoluciones, sentencias y votos van a ser de acceso público. ¿Por qué? Le hemos filtrado de alguna manera lo que es la información delicada, sensible y la que es restringida. ¿Para qué? Para que quede para esos fines didácticos, estadísticos, de revisión y demás. Ahora, bueno, vamos a ver qué es el Poder Judicial, qué juego toma, qué rol dentro de toda esta circunstancia de los datos. Primeramente, maneja una serie de datos personales. Según la ley de protección de datos, maneja datos sensibles, ya definimos cuáles son esos datos sensibles, datos de acceso restringido y datos de acceso irrestricto. Todos esos son, digamos, los datos comunes y corrientes que a diario por miles maneja el Poder Judicial. ¿Qué es lo primero que hace el Poder Judicial? Recolecta información en denuncias, en juicios, cada vez que capta la imagen de todas las personas, cada vez que una persona va y da información, presenta una denuncia, presenta una demanda civil, laboral, contencioso, ahí está otorgando datos no solamente de su persona, sino de la contraparte. Entonces es un gran recolector de información de datos. Segundo, almacena esos datos, los procede a ordenar de tal manera que sean de acceso digital a las partes. Luego procede a manejarlos, a emplearlos. ¿Para qué? Para cuestiones de seguridad, de determinar quiénes tienen, por ejemplo, juzgamientos judiciales, quiénes han sido condenados, para poder determinar qué personas tienen un determinado domicilio. Una de las grandes bases que tiene el Poder Judicial es con respecto a todos nosotros de los datos básicos, que ustedes recordarán por
lo mediático que es la persona ofendida, Keylor Navas, quien algún personero, algún funcionario judicial accedió a esa información sin una justificación. No es que se le estuviera haciendo una investigación, sino que quería vinear, quería saber cuánto ganaba Keylor Navas, dónde vivía y cuál era la doña y demás. O sea, en realidad parece que aquí no había una maledicencia más allá de morbosidad, de buscar información privada. También el Poder Judicial produce información, las sentencias, las resoluciones, sobre todo las declarativas, aquellas son donde se determina quién tiene derechos o no tiene derechos sobre un bien, un servicio, o si es una persona responsable de un hecho delictivo o no, las produce diariamente. Información sensible, importante también, que ya vamos a ver cómo se debe tratar. ¿Cuáles son los derechos que tenemos nosotros como usuarios del Poder Judicial? Primero, el principio de calidad de la información. La información que se me brinde por parte del Poder Judicial debe cumplir esos 4 elementos de manera necesaria. Esa es la actualidad, o sea, no me van a dar, yo no voy a pedir determinados datos y me van a dar los de hace 10 años. Tiene que ser según la base de datos al día de hoy o lo más actualizado posible. Veracidad, que lo que diga así ahí corresponda con los datos reales brindados por las personas. Exacto, que sea efectivamente correspondiente a lo que se está buscando y adecuado al fin que yo estoy buscando. ¿Cuál es el motivo que me mueve para que se me brinde esa información? Está el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos. Otro de los datos importantes a la persona es que tengo derecho a que yo maneje mis datos. El Poder Judicial me tiene que informar para qué se está haciendo. Entonces, y esto parece una mala práctica en casi todos los despachos del país. Cuando se procede a pedirle información a un usuario que está en la ventanilla, que está presentando una denuncia, no se le explica que esos datos únicamente y exclusivamente pueden ser utilizados con fines judiciales ahí. En ese momento. No pueden ser compartidos, utilizados con otra manera. Esto es parte de lo que se le tiene que informar a la persona. Y garantizarle a la persona el acceso a sus datos personales. Si ustedes, después de esta exposición, por ejemplo, quieren saber en qué base de datos o si hay alguna información de ustedes en el Poder Judicial, pueden ir mañana y pedir, quiero que se me diga dónde estoy yo, si tienen datos que han recolectado el Poder Judicial y en qué procesos o en qué tipo de causas se me tiene a mí como mi información o mis datos personales. Otro de los derechos es que todas esas preguntas que se le hagan al Poder Judicial se respondan en un tiempo razonable, tienen que ser de forma gratuita, no puede cobrar el Poder Judicial por esta información. Se me debe indicar cuál fue el fin por el cual se recolectó esa información y esos datos. Tengo también el derecho de ser informado sobre la totalidad del registro, no parcial, no se me pueden dar partes, resúmenes, sino la totalidad de lo que hay ahí. Mire, eso pasa mucho, por ejemplo, en materia penal, cuando se tienden a hacer intervenciones telefónicas. La intervención telefónica tiene necesariamente la obligación para que cumpla el fin de no notificarse la parte. Si yo le digo, mire, yo la voy a intervenir usted a partir de mañana, no dice nada. Ese elemento sorpresa es importante, pero no en pocas oportunidades, y creo ahí es otro aspecto a mejorar. Se procede a hacer una intervención telefónica, se mantiene la intervención telefónica por 3 meses, por ejemplo. Posteriormente a esos 3 meses se mira, aquí no conseguí lo que quería, efectivamente esta persona no estaba relacionada con el narcotráfico, cierro la intervención. Y todo lo que se grabó. Hay 3 meses de conversaciones personales mías que tiene el Poder Judicial, ni siquiera se me informa. Y creo que ahí se le debe informar a la parte, mire, lo he estado escuchando en los últimos 3 meses, estos son los datos que se tuvo, al menos tenga usted conocimiento que fue investigado por eso, y eso es algo que no se está haciendo y creo que se está fallando. Y conocer el sistema, el programa o qué medio fue el que soportó o tiene esa información. Hay algunas excepciones, recuerden que esto es un juego muy complejo de derechos y deberes. Primero, la seguridad del Estado. No puede el Poder Judicial dar información que va a ya poner en peligro la seguridad estatal. O sea, si por ejemplo se está investigando a un grupo transnacional de crimen organizado, de algo tan delicado como la trata de personas, y viene un medio de comunicación y decirme, ¿es verdad que ustedes están? No, estamos investigando, en este momento no podemos brindar esa información y es algo razonable todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado. El ejercicio de la autoridad pública, vean que a veces son conceptos de difícil definición que su interpretación podrían generar o tirar mucho al lado de la protección del dato o a un Estado totalitario que se apropie de todos estos datos.
Prevención, persecución, investigación, detención, represión de infracciones penales, en ese caso se puede no brindar la información, o el funcionamiento de bases de datos que utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica cuando no existe riesgo que las personas sean identificadas. Aquí es fundamental, para todo lo que vamos a resolver tenemos que poner en una balanza, por un lado, el acceso libre que debe tener a partir del artículo 30 de la Constitución Política del acceso a la información. Todos nosotros tenemos derecho a acceder a nuestra información por autodeterminación informativa, pero también el Estado tiene que garantizar la seguridad y las investigaciones adecuadas. Entonces ahí hay, como tantas cosas en materia de derecho, un balance que se debe buscar, un equilibrio. La despersonalización, les decía que es un tema sumamente importante. ¿En qué consiste la despersonalización? Es lograr que esos datos sensibles, esos datos restringidos sean anulados, sean de alguna manera desvinculados, desasociados de las bases de datos para que no sean identificables o individualizables las personas de las cuales se está ahí resolviendo, y lo que quede es solamente el marco jurídico, los temas, los hechos, el interés de verificar si el Estado está cumpliendo con su responsabilidad de aplicar el debido proceso, las leyes y la Constitución y demás, pero no identificar a las personas. Eso es entonces el proceso de despersonalización y está en los artículos 12 a 17 del reglamento de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué consiste esta despersonalización? Por ejemplo, en una sentencia que tenga interés público, todo lo que es el nombre, seudónimo, sobrenombres de las personas deben de cambiarse por nombre 001, 002, 003, de tal manera que no sean identificados. Habrá una base de datos donde sepa quién es el 01, el 05, pero dentro de la sentencia lo que se va a facilitar, lo que va a estar en esa base de datos que tiene un nombre raro, el responsorio, ese no va a tener esos datos. Esto en cuanto a la identificación de personas, pero también en cuanto a los otros datos personales, me falta la mitad. Cédula, direcciones y demás, eso se tiene que quitar, se tiene que extraer del proceso, porque no nos interesa de ninguna manera quiénes son las personas, sino qué es lo que se está haciendo y cómo actuó el Poder Judicial. Es importante que esta despersonalización no es absoluta, hay algunas excepciones también. La persona de que se sentenció, por ejemplo, ya y está la sentencia firme con cosa juzgada en las salas superiores, pónganse las salas de casación penal o sala primera, segunda, tercera o constitucional, no se debe modificar, eso es una excepción. Otra de las excepciones, las personas juzgadoras, jueces y juezas, eso queda ahí, no se le va a quitar el nombre, debemos saber quiénes fueron los funcionarios públicos que realizaron la actuación. También representantes del Ministerio Público, las partes y demás, no se puede despersonalizar de las sentencias. El nombre de las sociedades, de las partes, de las empresas, instituciones centralizadas, descentralizadas, debe permanecer también dentro de la sentencia. Y lógicamente no vamos a afectar con esto lo que son los derechos de autor. O sea, si en una sentencia se cita, por ejemplo, a determinado autor, y eso va a quedar ahí, eso tampoco se va a quitar por razones lógicas. Un aspecto importante, me parece también, otra de lo que se debe fortalecer, otro de los elementos a fortalecer dentro del Poder Judicial, se tiende a hacer la juramentación, al ser de carácter constitucional, de manera indiscriminada, sin entrar a ver cuáles son los factores que pueden afectar los datos personales. Ya vimos que uno de los aspectos sensibles de los datos personales es cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores. Nosotros tendemos en el Poder Judicial fácilmente a decir, ¿cree usted en Dios? Y la otra persona en un juicio que si creo en Dios, es algo como muy personal, eso es algo que de mi vivencia. ¿Cuál Dios, por cierto? Es el que creo, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cree usted en Dios? Entonces, levante, sí, tú, claro, todo el mundo asustado y la respuesta adecuada es sí, creo. Levante la mano derecha, ¿jura usted por Dios? Y, sí, también juro, porque si no juro me van a ver feo. Pero, no, tengo un lamentable ejemplo hace unos años con una jueza que aprecio de sobremanera y es una persona de gran valor, pero era muy creyente y en un juicio ella estaba tomando la prueba, viene alguien, se le va a juramentar, ¿cree usted en Dios? No, no creo, soy ateo. Ok, entonces promete usted decir verdad y empieza a declarar y la jueza no toma apuntes de nada, está diciendo cosas importantes. ¿Para qué? Un ateo no cree en Dios, no tiene temor a nada, es capaz de decir cualquier cosa. O sea, lo desvalorizó, ya
hizo un adelanto de criterio, las personas ateas son mentirosas, puede decir cualquier cosa, y vea que algo innecesario. Me parece que el Estado no tiene que estar en manos del Poder Judicial recabando las creencias de los ciudadanos. Es total y absolutamente innecesario. ¿Cree usted, por Dios, o lo más sagrado de sus creencias, decir verdad? Más que suficiente. Además, si nos estamos metiendo en este juego, recuerden que hay muchas religiones que se deben respetar de manera profunda, para los cuales jurar no es una opción. O sea, el jurar va en contra de mis creencias y yo no puedo jurar, y lo estoy obligando a jurar, y si no jura lo voy a enjachar por mentiroso. Entonces, me parece que en este caso de la juramentación es una mala práctica que se tiene que mejorar, que estamos recabando de manera digital. Recuerde que la mayoría de juicios actualmente son orales, y así estoy grabando lo que una persona está diciendo sobre algo tan sensible como sus creencias, de manera innecesaria. No hay una necesidad, razonabilidad ni proporcionalidad. La jurisprudencia, muy interesante, un par de casos para que nosotros veamos acá y se queden con la inquietud. Primero, tenemos esta jurisprudencia de la Sala Constitucional, en donde era un caso en el cual una persona va a buscar trabajo y le piden la hoja de delincuencia. Y en la hoja de delincuencia sale que él había sido condenado 2 veces, inclusive en una investigado. Y eso en la página web del Poder Judicial. Y debido a eso, adivinen qué, no le dieron el trabajo. Entonces, él pone un recurso de amparo en contra del Poder Judicial diciendo: esa información que ustedes tenían ahí me afectó, era información confidencial mía sobre un caso que, por cierto, pasó hace muchos años y que me generó una afectación de índole laboral. Lo importante es que la Sala Constitucional, en el voto que ustedes pueden ver ahí, dijo que, si bien es cierto, los datos deben ser accesibles, vea cómo son estos derechos que deben equilibrarse. Por un lado, lo que es que el Poder Judicial actúe de una manera transparente y que no esconde información, pero por otro lado el derecho del ciudadano a que esa información no le sea utilizada en contra de su voluntad, afectándolo. Este recurso se declaró con lugar y condenó al Estado por afectar el dato personal y sensible del ciudadano. Ahí dice que, si bien es cierto, el tribunal tiene el Poder Judicial tiene una necesidad de mantener una política de transparencia institucional, de rendir cuentas, eso no quiere decir que en todos los casos pueda utilizarse. Aquí hay, lástima es poco el tiempo, pero hay una serie de votos también que los insto a que lo lean, que viene muy relacionado con todo lo que es el derecho a la información, que ya la Sala Constitucional, con base a la Ley de Protección de Datos Personales, ha referido en los últimos años. Otro tema importante también es sobre algo que podemos discutir, y vean que esto se presta a muchas interpretaciones. Si la información que nosotros brindamos al patrono o que existe sobre nosotros en la Caja Costarricense de Seguro Social sobre cuánto ganamos es una información pública, privada, un dato personal, restricto o restringido. Aquí hay 2 resoluciones de la Sala Constitucional que vienen a hablar de eso, pero les quiero presentar un caso en particular que me parece interesante para que vean que es un tema no finalizado, que está en discusión y que todos pues podemos aportar. Es el caso de La Nación contra el Poder Judicial. Resulta que un periodista de La Nación, el señor Delgado Cabana, fue a la oficina de prensa del Poder Judicial y dijo: quiero un listado con la cédula de identidad y los nombres de todos los funcionarios judiciales, más de 15,000 personas, habidos a la fecha, cuáles son los cargos que ocupan cada uno de ellos y si están interinos o propietarios. Pero eso no es todo. Quiero que me den eso en una hoja Excel, que de apoyo, y que sea enviada a mi correo electrónico. Y en caso que un funcionario en propiedad esté ubicado en otra plaza, que me diga dónde está nombrado. De 15,000 personas pidió eso. Bueno, y vea qué interesante, esta parte es muy importante para cómo se resolvió en definitiva. Dice que se justifica eso para fines de investigación estrictamente periodística y de cruce con base de datos de acceso público. O sea, esa gran base de datos que estaba pidiendo, 15,000 personas, dónde trabajan, cuánto ganan, dónde están, cuáles son los pluses salariales, la iba a confrontar con otras bases de datos. ¿Ok? Entonces viene y la Secretaría General de la Corte,
don Carlos Mora, presentó un documento a solicitud de ellos diciendo que estaban pidiendo la información de todos y todos los funcionarios, que no hay una discriminación, no hay un interés particular, no se ve hacia dónde es que va el interés periodístico de tener toda esa información, que en realidad ahí se están pidiendo cuestiones que son restringidas, que es cuánto gana cada una de esas personas, que podría prestarse por un montón de cuestiones de manera ilegal, y que eso afecta el artículo 14 de la Ley de Protección, de que cuando un trabajador del Poder Judicial brindaba sus datos ante Gestión Humana, el Departamento de Personal, era con fines laborales, no para que saliera en La Nación. No contento con eso, el Poder Judicial, la Corte Plena, pide también que den un informe la Agencia de Protección de Datos de Habitantes de la República. Como ustedes saben, es una agencia que fue creada por la Ley de Protección de Datos, en donde son los encargados de manejar todo esto a nivel nacional. Y bueno, se une un poco a lo que indicó anteriormente la Secretaría de la Corte, diciendo que está pidiendo una información muy amplia, que lo importante sería una información a nivel histórico estadístico. Bueno, en el Poder Judicial trabajan tantas personas, tantos son jueces, tantos son defensores, tantos son fiscales, ganan más o menos esto, no sé, o sea, una cuestión estadística, y que de otra manera, dice, si se maneja de manera estadística, no violentaría de forma alguna el acceso a la información invocado, pero se protegería también la cuestión de datos. Y resulta que entonces el tipo no se contentó con eso y fue a la Sala Constitucional y presentó un recurso de amparo y lo declararon con lugar. Dijeron que sí, que efectivamente eso de datos 001 lo hice yo ahora que hice la presentación. Se puso un recurso de amparo en contra del director del Departamento de Gestión Humana, la Dirección de Agencia de Protección de Datos y la presidenta del Consejo Superior y la presidenta de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento doña Zarela Villanueva, por no facilitar esos datos. Dijo que sí, que efectivamente había que brindar esos datos, que esos datos eran públicos, que esos datos eran de interés general y que no se podían guardar sobre pretexto de eso. Que el derecho a el acceso de datos debe analizarse siempre de manera laxa, amplia, y que no se puede entonces interpretar que nosotros como funcionarios dimos esos datos con otros fines. Que al ser funcionarios públicos esa información tiene que ser pública, ya que proviene de los impuestos que se recaudan y por lo tanto el saber cuánto gano, cuáles son los pluses, cuáles son mis anualidades, es información que debe manejar todos. Si quieren saber cuánto gano, vayan a La Nación, ellos saben cuánto gano. Ahí está, entonces vean qué interesante, la Sala Constitucional dice eso. Ahora, un voto bastante ajustado, como ustedes lo ven ahí, son 7 magistrados de la Sala Constitucional, quedó 4-3. Entonces, vean, para que ustedes puedan establecer que es un tema muy en discusión, muy álgido, que probablemente pueda tener diferentes interpretaciones y que cada uno de ustedes puede tener también un criterio que debemos ir formando. Ahí están mis datos personales también, ya que los tiene La Nación, los pueden tener ustedes. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero hay mucho que hablar sobre ese tema. Gracias por su atención, muy amables.